Estás escuchando El Patio de los Inquietos, un espacio abierto al universo, con Manuel Estrada. Para cualquier consulta con Manuel Estrada, podéis llamar al número 651-980729. En muchas ocasiones, cambios o experiencias que sufrimos hacen de punto de inflexión y nos llevan a hacer y crear proyectos que pueden ser una herramienta de trabajo y de evolución. La fuerza está en tu interior. Vamos a hablar de ello, de un libro extraordinario con una persona extraordinaria que es responsable de la creación de esta magna obra en la que se trata precisamente lo que tiene que ver con lo que sucede cuando todo se resquebraja, cuando nuestra estructura interna aparentemente se rompe, cuando el alma y el ser como un cristal cae al suelo de las circunstancias, se quiebra en mil pedazos y la pregunta es inevitable: ¿y ahora qué voy a hacer? Vamos a hablar con alguien, como digo, especialmente conocedora de estas especiales circunstancias, de estas situaciones un tanto que quizás a todos nos hayan tocado de alguna u otra manera. Ana Guisasola, responsable, como digo, del libro, nació en Zumárraga, en Guipúzcoa, y de alguna manera toda su vida afectada directamente por la poliomielitis, lo que la ha mantenido en una época determinada, limitada, de cintura para abajo, bastante limitada, pero que además sin ninguna posibilidad aparente, según los especialistas, de que pudiera andar nunca, y ha hecho que su carácter, su vida y su propio esfuerzo interior cambien todas estas circunstancias. Buenas noches, amiga mía. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el patio. Y quería que tú te encargases, ya que estás dentro y que te has acomodado junto a nosotros, al lado de la hoguera, de hablar de por qué surgió, cómo surgió la necesidad de escribir este libro, ¿por qué? Bueno, este libro ha sido la consecuencia de una búsqueda, ¿no? Yo, voy a hacer una pequeña pincelada de lo que ha sido mi vida, ¿no? Hasta llegar un poco a este momento. En este momento tengo 56 años. Cuando tenía 2 años contraje una poliomielitis. Me mantuvo inmóvil de cintura para abajo hasta los 4 años. Los médicos de la época decían que nunca andaría, que el resto de mi vida sería ir en una silla de ruedas, pero precisamente por eso, ¿no? Por la fuerza que tenemos todos en nuestro interior, había mucho, ¿no? Dentro de mí que hacía que quería que me movieran. Entonces, pues ya un día con 4 años me puse en pie, y agarrándome al principio como podía a las paredes, ya di mis primeros pasos, ¿no? Y ya, a partir de ahí mi vida ha sido con un defecto físico, pero bastante normal, ¿no? Siempre un poquito luchando por la normalidad, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, somos gente un poco diferente, ¿no? Pero hace 10 años me diagnosticaron un síndrome postpolio, ¿no? Sí. Esto significa que mis fuerzas se van achicando un poquito y, he perdido bastante equilibrio y, en fin, es una enfermedad que es degenerativa y es progresiva. No todo el mundo que tenemos polio desarrolla el síndrome, más o menos entre el 40 y el 50%. Sí que parece ser que las mujeres desarrollamos más fácil que los hombres, ¿no? Parece ser por los pocos estudios que hay hechos. Posiblemente cuando ya llegamos a una edad un poco de madurez y empezamos con menopausia, trastornos en nuestro cuerpo y a lo mejor, no sé, pero igual eso de alguna manera facilita, ¿no? El que desarrollemos el síndrome. Cuando desarrollé el síndrome me dieron una invalidez, una total, y tuve que dejar el trabajo que tenía en ese momento. Ya no podía seguir trabajando allí. Y vendí el negocio que tenía en el momento y me puse a estudiar. Empecé a estudiar Shiatsu. Es una formación de 3 años, es una técnica oriental que trabajamos a través de
meridianos energéticos, intentamos equilibrar el cuerpo, ¿no? Y la verdad es que me di cuenta en aquel momento que ya desde primero que teníamos que hacer prácticas, por mi forma de trabajar, yo no puedo utilizar todas las posturas que se utilizan en Shiatsu, precisamente por eso, por mi dificultad, porque no tengo equilibrio suficiente. Entonces trabajo mucho el loto, ¿no? Bueno, sabemos que el loto es una postura que aporta mucha tierra, ¿no? Y quizás sea por eso estaban mucho las emociones, ¿no? En la gente con la que yo trabajaba. Pero yo no tenía herramientas para trabajar la emoción. Tuve la gran suerte, después de haber terminado la formación, de poder estar en Uruguay 3 meses, en Montevideo, y allí, bueno, pues entre otras cosas que hice, pues hice algunas formaciones, trabajando con energía, sobre todo, pero también hice una formación de Ho'oponopono, ¿no? Una técnica hawaiana que, bueno, pues primero lo que nos dice es que tenemos que tomar el 100% de responsabilidad de lo que nos ocurre, ¿no? Porque no es tanto lo que nos pueda pasar, lo que nos haga daño, sino cómo lo aceptamos o cómo tomamos, ¿no? Y bueno, pues ya cuando vine de allí hice otra formación de FT y lo que he hecho es fusionar estas dos técnicas y bueno, ya pues, con esto podemos trabajar trabajo la emoción, ¿no? Pero aún y todo seguía un poco la búsqueda, me faltaba algo más, ¿no? Me faltaba trabajar la parte espiritual. Y hace 4 años, pues bueno, hice una formación de 2 años para ser profesora de yoga, no con la intención de dar clases de yoga, yo no doy clases de yoga, pero sí que hice esta formación como algo personal, ¿no? Como trabajo personal, como crecimiento personal. Y aquí descubrí la meditación. Entonces, para mí, en mi trabajo de Shiatsu ha quedado ya más o menos cerrado el círculo, por decir de alguna manera. Trabajo la parte física con el Shiatsu, la parte emocional con el FT y Ho'oponopono, y la parte espiritual con la meditación. Pero para obtener el título en aquel tiempo, pues nos mandaban a hacer una tesis, una pequeña tesina, ¿no? Que en mi caso fue cómo ha influido en mí el yoga y la meditación desde el punto de vista de la polio. Y la verdad es que cuando salió el trabajo, pues bueno, estaba claro que eso tenía que ver la luz, ¿no? Porque si a mí me había ayudado pues a cuánta gente más. Y bueno, y de ahí ha salido más o menos el libro La fuerza está en tu interior. Hola Ana, buenas noches. Buenas noches. Soy Toñi. Hola, buenas noches, Toñi. Hola, me alegro de escucharte. Por invitarme, tanto a ti, por ponerte en contacto conmigo y también a Manuel, por supuesto, estoy encantada de estar con vosotros. Uh-huh. Es que la primera vez que te vi me encantó tu explicación de cómo habías escrito el libro, por qué lo habías escrito. Y yo te quería preguntar una cosa que creo que es muy importante. Como tú sabes, yo también tengo polio. También he desarrollado el síndrome postpolio. Y yo quería que tú le explicases a la gente que nos puede estar escuchando con las mismas circunstancias, que tienen muchos dolores, tú y yo sabemos de qué hablamos, que le pudieras explicar que hay otras formas de estar bien, aparte de la medicina tradicional, porque también sabemos que la medicina tradicional trae sus consecuencias, y quisiera que le explicases que de otra manera también se puede estar bien. Sí, por supuesto. Bueno, yo es un poquito lo que he dicho antes, ¿no? No es tanto lo que nos ocurre en la vida, ¿no? O sea, tanto sea bueno o malo, sino cómo nos lo tomamos, ¿no? Y cómo gestionamos esto que nos pasa, ¿no? Es verdad que nosotras, en este momento, tanto tú y yo, estamos en un proceso de degeneración, ¿no? Y sabemos que es un proceso progresivo. Entonces, bueno, a mí lo que me está ayudando el yoga, pero no solamente las asanas, sino todo lo que es el yoga, es un poquito a frenar esto, ¿no? Y sobre todo, hacer un trabajo mental, a darme cuenta de dónde tengo que poner yo la fuerza, ¿no? Y de dónde la tengo que quitar, ¿no? Para mí el yoga no es solamente lo que es hacer posturas y lo que son respiraciones, ¿no? Yoga, bueno, viene de una palabra sánscrita que significa unión, ¿no? Nosotros no solo somos el cuerpo físico que vemos, efectivamente tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo mental y un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Cuando hablo de cuerpo espiritual no tiene nada que ver con las religiones. Exacto.
las religiones para mí las crearon los hombres. Exacto. Y las crearon para dominar a través del miedo, ¿no? Para mí la espiritualidad es esa conexión, ¿no? Con nuestro verdadero ser, con nuestra parte esa inmaterial, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Dime. Que estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Entonces, para mí el yoga lo que nos ayuda es a unir todas estas partes, ¿no? O sea, no podemos pensar una cosa, actuar de otra y decir otra, ¿no? O sea, nuestro cuerpo solo no, nuestra vida estaría totalmente desajustada si actuáramos de esa manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, para mí, desde mi punto de vista, es tener un equilibrio, ¿no? Con todos estos cuerpos, ¿no? Y bueno, y la verdad es que si tenemos en cuenta todos estos cuerpos, ya decía Albert Einstein en su época, ¿no? Que energía y materia son una misma cosa, ¿no? Solo que se manifiesta de formas diferentes, ¿no? Y la física cuántica también nos dice, ¿no? Que el átomo está compuesto de otras sustancias, ¿no? Que al final lo único que tiene el átomo dentro son neutrones, protones y electrones, que es pura energía, ¿no? Si nosotros tuviéramos la capacidad de abrir un átomo por medio, no veríamos nada. Nuestros ojos no están capacitados para ver todo esto, ¿no? Entonces, esto nos cambia un poquito el concepto, ¿no? De lo que es nuestra vida, pero no solamente de lo que es la vida, sino también la muerte, ¿no? Porque al final, para algunos, la muerte es un castigo, y la muerte no es un castigo, la muerte es una transición, es un paso más en este recorrido de vida, ¿no? Entonces, el cambiar este concepto y el saber que hay herramientas, ¿no? Que nos pueden ayudar a tener un concepto diferente de la vida, ¿no? Que aunque tengamos una enfermedad física, entre comillas, por decir de alguna manera, podemos estar plenos desde otros puntos de vista, ¿no? O sea, alimentando un poquito nuestra mente, alimentando nuestro espíritu, sobre todo, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros podemos tener una enfermedad, pero esa enfermedad está en el plano físico, simplemente, ¿no está en otros planos superiores, ¿no? Sí, Ana, me gustaría intervenir un momento porque todo esto que estás expresando, por mi parte, evidentemente no requiere ningún tipo de observación porque estoy absolutamente de acuerdo en ello. Antes explicabas acerca de la definición en cuanto a la existencia de 4 cuerpos sutiles, uno físico, que es el propio cuerpo, un cuerpo también mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Pero esto ante una cierta cantidad de personas que pueden ser relativamente neófitos, cuando menos, en cuanto a la familiarización con este tipo de conceptos, puede generar una serie de controversias y de también inquietudes y de dudas. De esos hipotéticos 4 cuerpos, ¿cuál sería? ¿Cuál nos podría definir realmente? ¿Qué somos en realidad? Bueno, yo creo que somos espíritu que hemos venido a este mundo, a esta tierra, a experimentar y a crecer, ¿no? Entonces, claro, lógicamente en esta tierra no podemos vivir sin un cuerpo físico, ¿no? Este cuerpo sería no sé cómo decir, el coche que nos lleva, ¿no? El vehículo, sí. El vehículo, sí. Eso es, el vehículo, ¿no? Con el que tenemos que vivir en esta tierra, ¿no? Pero para mí, en realidad, eso solamente es el vehículo. Una pregunta un tanto... un poco más, dime. Sí, una pregunta que, perdona, pero se me viene totalmente a la mente, y es así. Si el cuerpo es un vehículo, ¿por qué hay vehículos aparentemente sofisticados y otros como el tuyo, un tanto distintos? Sí. Bueno, pues yo también creo que eso es parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que si en esta vida estamos para aprender y para superarnos y para desarrollarnos y para crecer como personas, pues yo creo que el haber tenido este defecto, entre comillas, o el tener este vehículo un poco destartalado, pues nos ha dado como... nos ha dado como otros valores, ¿no? Yo creo que en esto, Toñi, que tú ya le conoces, pues supongo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que hemos desarrollado unos valores diferentes en la vida, ¿no? Toñi, al final... Toñi conduce un 600. ¿Tú cuál? Pues yo tengo un Ibiza. Me alegro. Menos mal que no tiene un Panda. Pero es
automático, o sea, del todo no puedo conducir yo sola. casi me tiene que evitar. Pero bueno, ¿no? O sea, creo que lo que digo, ¿no? Que el tener este cuerpo un poquito destartalado nos ha hecho tener una visión un poquito más amplia, ¿no? De lo que es la vida y saber que no solamente somos este cuerpo físico, sino algo mucho más. Y posiblemente el tener esa inquietud, ¿no? De querer buscar en el más, ¿no? O sea, ¿qué más, no? Y bueno, pues yo, es verdad que ahora estoy encantada, ¿no? Es cierto que cuando tienes esta historia, pues al principio, sobre todo cuando eres adolescente, pues dices, joder, qué faena, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo y tú no? Y esas cosas, ¿no? Pero ahora ya vista la cosa desde la distancia y desde que ya no hay dolor y ya no hay sufrimiento, ya hemos pasado esa época mala de la adolescencia donde nos queríamos poner zapatos de tacón y era imposible y esas cosas, ¿no? Bueno, yo me los ponía, pues ahora, Yo me los ponía. Claro, todas queríamos ir con zapatos de tacón, pero no, llevábamos unos botines pues tremendos, ¿no? Unas cachobotrancas grandes donde entraran todas las plantillas y cosas así, ¿no? Pero ahora ya desde la distancia y desde que ya no hay sufrimiento, yo creo que bueno, pues que lo único que tenemos que hacer es agradecer a la vida, ¿no? El que nos haya dado esta oportunidad de crecimiento, ¿no? Y bueno, yo ahora mismo estoy agradecida, ¿no? De alguna forma estás insinuando que el haber contraído o el haber desarrollado este trastorno, es que no quiero tampoco recurrir a determinadas definiciones descriptivas un tanto, no importa, pero que esto significaría de alguna manera haber tenido una oportunidad para acercarte más a tu interior, conocer más tu interior y de paso el universo. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que esto es nuestro caso, ¿no? Que nos viene desde niñas, pero sí que es verdad que cuando tienes una dificultad importante en la vida, la que sea, te hace abrirte a otros caminos, ¿no? Y a otras formas de pensar, ¿no? Yo creo que mucha de la gente que haya pasado cosas, pues cánceres, en fin, cosas importantes en la vida, ¿no? Pues seguro que ha habido un antes y un después. Y en nuestro caso no tengo ninguna duda, ¿eh? Nuestra vida, o sea, esto nos ha marcado en nuestro carácter, ¿no? O sea, somos gente pues bastante luchadora, no sé, nos hemos tenido que buscar siempre un poquito la vida, ¿no? Entonces, somos gente... Tú lo sabes, hemos tenido que demostrar... Sigue, Ana. Es que te digo un poco mal. ¿Sí? Bueno, decía que luego que somos gente resolutiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no hemos podido hacer las cosas como se hacen normalmente muchas veces, hemos tenido que buscar siempre un plan B. Entonces, eso nos ha funcionado luego en la vida, porque somos gente resolutiva. Y bueno, pues sí, el haber tenido esta enfermedad desde crías, yo creo que nos ha marcado un carácter, ¿no? Sí. No tengo duda. Al no haber podido prestar una excesiva atención, aparentemente, al vehículo, este tipo de enfermedad y este tipo de circunstancias te obliga de alguna manera a prestar mucha más atención a los valores y características auténticas del piloto, del conductor que hay dentro. ¿Se trata de esto también, el viaje de la vida? Sí, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues también igual hay momentos en la vida en los que estás, bueno, no sé si más despistado, pero sí que, bueno, estás en otra, ¿no? Pues tienes otras obligaciones y estás como en otro momento, ¿no? Pero bueno, pues cuando a mí me ha tocado ahora, o sea, siempre he tenido la intuición bastante desarrollada, en fin, un poquito todo eso sí, ¿no? Pero bueno, hace 10 años, ¿no? Que es cuando de alguna manera me he volcado, ¿no? Y bueno, y para mí, por ejemplo, pues dentro de todas las herramientas que nos aporta el yoga, no solamente las asanas, sino también, bueno, pues eso, ¿no? La liberación emocional para mí es muy importante, el mantener la atención y la meditación, ¿no? O sea, pues para mí ha sido clave, ¿no? Sí, herramientas claves que, bueno, que son de alguna manera de las que hablo en el libro, ¿no? Con ejemplos claros y muy prácticos, ¿no? Como para poder poner en práctica cada uno, ¿no? Y gestionarse su propia tarea, ¿no? Ana, ¿me escuchas bien ahora? Ana. ¿Cómo? Que si me escuchas bien ahora. No, te oigo muy lejos. A ver, ¿ahora me escuchas bien, Ana? Ahora mejor. Vale. Tú sabes que mucha gente un poco reacia
esto de la meditación y el yoga y todas estas cosas que espiritualmente nos ayudan a superar muchas veces los dolores. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que a mí los dolores no me hacen sufrir. A pesar de tener muchos dolores, no me hacen sufrir, porque estoy acostumbrada a ella y porque no van a poder conmigo. Pero aparte de todas estas cosas que nosotros estamos hablando, del yoga, la meditación, la relajación, y que mucha gente no entra en ese mundillo porque tú sabes que todo el mundo no se acostumbra a eso, no lo ve. ¿Tú le recomendarías a la gente que hay otras alternativas como el Reiki, la acupuntura, que hay cosas que necesariamente deberían de probar para no tomar tanta medicina tradicional? Ya, bueno, para mí hay una cosa que es clave, que es el miedo. O sea, yo siempre digo que todo no es para todos, a cada uno le llega el momento cuando le llega, ¿no? El maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Eso. Pero sí que es verdad que hay gente que le rechina todo este, bueno, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Le rechina, pero yo creo que en el fondo de ese rechine lo que hay es un miedo atroz a tomar las riendas de la vida, ¿no? O sea, porque al final, si tú vas a un médico tradicional y dejas tu salud en manos de él, al final estás dependiendo absolutamente de lo que él haga contigo, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que ser responsables de nuestra salud y de nuestra vida en general, ¿no? Pero sí que es verdad que todo no es para todos en un momento determinado. Efectivamente. Yo siempre... perdón. Sí. Es que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo y es así. Además hay que respetar evidentemente ese tipo de necesidades y cada necesidad busca su propia solución, de alguna manera. Eso es. Vamos a hablar de ello, si te parece, después de unos breves minutos, muy escasos, de publicidad. Vale, gracias. De acuerdo. Un momentito. Ahora, sí. ¿Tienes niños o niñas de 0 a 12 años? Ven y descubre la nueva temporada en Torre del Mar de la Escuela Infantil Bilingüe y Centro de Desarrollo Érase una vez. Escuela Infantil de 0 a 3 años, clases de inglés para niños, talleres variados y atención individualizada para los más peques con necesidades educativas especiales. Disfruta de nuestras instalaciones de más de 600 metros cuadrados con amplio patio exterior y huerto ecológico. Escuela Infantil Érase una vez y en la web www.eraseunavez.escuela.com. Aprovecha este curso e inscribe a tus hijos con matrícula gratis. Y si eres de los 10 primeros, 10% de descuento para todo el curso. Cadena Axarquía FM, la radio de la comarca. Clínicas Rincón cuenta con una unidad en trasplante capilar formada por experimentados profesionales médicos. Realizamos técnicas FUS y FUE. Primera consulta gratuita. Trasplante capilar en Clínicas Rincón. Para más información llame al 951 000 100. Clínicas Rincón. Para no esperar. Ana, continuamos con nuestra conversación y estábamos hablando acerca de que evidentemente cada persona tiene, sabe o siente de alguna manera sus propias necesidades y cómo intentar encontrar una solución. Lo que yo también estaba pensando es que en este tipo de procesos tan complejos, la mente, la actitud mental juega un papel muy importante. Muy. Bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos, ahora volvemos con eso, pero volviendo un poquito a lo de antes, me gustaría reseñar una cosita. Hay veces que las cosas no rechinan, ¿no? Entonces, para mí, el mejor ejemplo para saber si estamos donde tenemos que estar es cuando sentimos una conexión, tanto con lo que estamos escuchando como con lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, tú notas que dices, ahí va, pues sí, esto va conmigo, ¿no? Pero si te rechina, pues lo que fuera en esta vida, pues eso no es para ti en este momento. Entonces, bueno, ahí tenemos un termómetro con el que nos podemos medir. Todos no estamos en el mismo momento.
yo sé que parte de estas cosas rechina mucha gente, pero que en el fondo hay mucho miedo a querer tomar las riendas y bueno, estas cosas. Pero bueno, pues cada uno estamos en el momento en que nos toca, ¿no? Y ahora volviendo a lo que me decías, a lo del pensamiento, ¿no? Y lo de la emoción. Bueno, para mí tengo muy claro, bueno, en todas las técnicas estas que yo he estudiado orientales, desde luego dicen que el 99,9% de lo que nos pasa, de las enfermedades, la base está en la emoción. Estoy absolutamente de acuerdo con esto, ¿no? Pero por eso yo creo que es muy importante el que le enseñemos a nuestra cabecita, ¿no? Que tenga que estar en un sitio determinado, ¿no? Porque al final el pensamiento genera una emoción, y para mí el tener un pensamiento saludable, un pensamiento positivo, es, bueno, pues una herramienta primordial, ¿no? Porque está claro que para la mente no existe el tiempo, ¿no? Si yo en este momento estoy pensando hace un año yo tuve un disgusto, vamos a suponer, y tuve una emoción un shock importante, ¿no? Si yo ahora mismo, después de haber pasado un año, pienso en lo que me ocurrió hace un año, la emoción que siento dentro de mí es exactamente la misma si no la he curado, ¿no? Entonces, por eso, al final, el pensamiento me lleva a la emoción. Por eso, para mí es muy importante, ¿no? El tener un pensamiento positivo y el enseñarle a nuestra cabecita de que nosotros somos los que tenemos que dominar a la cabecita y no al revés. Porque si permitimos que la cabeza nos lleve a donde ella quiere, pues casi siempre nos va a llevar al fango. Está demostrado que... ¿Dime? Sí, es que quería preguntarte si tú de alguna manera estás de acuerdo en la posibilidad de que existiese, para explicar el porqué de muchas cosas que vivimos, un cierto predeterminismo, una forma en la cual determinadas situaciones anteriores al nacimiento determinan, como digo, nuestro estado de cosas cuando vivimos. Sí, claro, pues depende del tipo de creencias que tengas, pues sí, ¿no? Pero yo de todas formas pienso que, aunque de alguna manera sí, pues tenemos una predeterminación de cómo vamos a actuar en la vida y tal, por eso creo que es tan importante el tomar las riendas, ¿no? A ver, se suele decir, cuando has sido niño, te han maltratado, te han no sé qué, tal, no podemos estar pensando siempre en el ayer. O sea, ya somos adultos y ya tenemos que tomar las riendas, ¿no? Entonces, es verdad que podemos traer una predeterminación para tener una forma de pensar determinada, un poco así, pero si nos hacemos conscientes y sabemos por dónde van esos tiros y sabemos el daño que nos hace pensar de esa manera, vamos a intentar cambiarlo, ¿no? O sea, que se puede al final, ¿no? Mira, un profesor mío solía decir que 1 minuto de pensamiento negativo afecta a nuestras células durante 7 horas. Somos conscientes de lo que estamos haciendo cuando tenemos esos ronroneos mentales, esas conversaciones internas que nos están machacando, nos están haciendo un daño tremendo, está acidificando nuestra sangre, está demostrado que altera nuestro pH, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por un lado, ahora que está tan de moda, por decir de alguna manera, una alimentación equilibrada, que sea más alcalina, tal. ¿Qué hacemos con tener una alimentación más alcalina si luego tenemos pensamientos negativos todo el tiempo? Nada. Es una contradicción. Totalmente. Entonces, para mí es muy importante tomar conciencia y hacernos responsables, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que nos vengan esos pensamientos negativos, a mí, por ejemplo, el Ho'oponopono me ha servido muchísimo para esto, o sea, me parece una muy buena herramienta, y bueno, pues sobre todo el hacernos conscientes, ¿no? Sí. Porque es verdad que cuando nuestra conciencia aumenta, nuestra vibración aumenta, y en una vibración mayor, pues estamos mucho mejor en todos los sentidos. Porque nuestra vibración... Sí. Hay una anécdota, me gustaría compartir contigo, también con el resto de nuestros inquilinos del patio, de una persona que esta mañana estaba conmigo en consulta y me detallaba una experiencia vivida recientemente en un viaje a Croacia, donde se encontró con un guía que era una persona absolutamente comprometida con este tipo de filosofías y practicaba intrínsecamente las mismas en su vida cotidiana de una manera ejemplar. En el grupo de los viajeros se encontraba una persona absolutamente hostil que se dedicaba permanentemente a atacar a este guía, a insultar al resto de viajeros y mostraba una conducta totalmente agresiva.
Ante la misma, el guía no mostraba ningún tipo de acritud y generalmente tampoco respondía. Más bien se mostraba amable, lo cual extrañaba al resto de las personas. Ella seguía con la misma actitud. Cuando terminó el viaje, parece ser que el guía se dirige a esta persona, la abraza y le da las gracias. Entonces ella se derrumba y le confiesa que su conducta era porque estaba diagnosticada de un cáncer terminal y se encontraba enfadada con la vida. Pero la actitud del guía, al perdonarla y darle un abrazo, hizo que ella tuviera esa reacción. Ese es el Ho'oponopono. Claro. Es que eso es. O sea, además yo creo que nuestra actitud, lo mismo que con el ejemplo que has puesto, ¿no? De alguna manera contagia al resto. O sea, cuando tú estás teniendo una actitud positiva, una actitud generosa, una actitud, o sea, ya puede venir la persona más hostil que te puedas imaginar, que no puede contigo, no puede y se derrumba. Y es verdad que posiblemente esta persona tenga sus motivos para estar así, como era en el caso ¿no? Ahí pero me comenta una oyente de Andújar, de Jaén, que existe un tipo de yoga que es bastante creativo, en el que se le permite a personas con determinadas discapacidades hacer movimientos sin límites y sin ningún tipo de dolor. Es un yoga más elástico, menos estricto que el tradicional. Sí. Bueno, la verdad es que hay muchos tipos de yoga, ¿no? O sea, muchos tipos de yoga. Por ejemplo, mi yoga es muy estático. Hay gente que hace yoga muy dinámico, el mío es muy estático, ¿no? Pero y lo que sí pongo es mucha atención y sobre todo también pranayama, o sea, respiraciones, ¿no? En la técnica. Pero el yoga, lo que he dicho antes, no solamente son asanas, ¿no? También son pues respiraciones y tal. Hay una parte dentro del yoga que se llaman kriyas, que es aprender a mover la energía, digamos, ¿no? Dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes poca movilidad y nosotros, pues que ya seguramente que con el tiempo tendremos menos, pues es otra parte, ¿no? Otra forma de trabajar, ¿no? Pues al final con visualizaciones y acompañadas de la respiración, pues ir llevando la energía, ¿no? Al cuerpo, pero a las zonas donde más nos hacen falta, ¿no? Para mí yoga es una unión de un montón de cosas, no solamente es hacer asanas, pero bueno, sí, es que hay muchos tipos ¿y el libro? de yoga. El libro en sí, el libro es un viaje hacia la autoperfección interior. ¿Qué es el libro exactamente? Háblanos del libro. Bueno, sí, en el libro lo que plasmo de alguna manera son precisamente las herramientas que a mí me han ayudado a estar mejor, ¿no? Bueno, a mí el neurólogo, cuando me diagnosticaron el síndrome, me dijo que no me quería asustar, pero que era muy fácil que en 5 o 6 años estuviera en una silla de ruedas. Primero no me creí el diagnóstico, no me creí, y dije yo no, o sea, puede que más adelante, no sé, pero en 10 años, en 5 o 6 años no, han pasado 10. Es verdad que ando con bastón, a veces cuando tengo que andar más de lo habitual, pero mi vida ha mejorado bastante. Es más, como que él no creía, ¿no? En una de las consultas que hice, pues lo que estaba viendo, o sea, sus ojos no daban crédito, ¿no? Claro, él me escapaba absolutamente de lo que era la medicina tradicional, ¿no? Y cuando le dije todo lo que estaba haciendo, pues me tomó un poco por tonta, decir, no sé qué. Entonces yo en el libro lo que plasmo es un poquito lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Pues todo con hablamos de algunas asanas, de cómo se hacen, de para qué se hacen, qué beneficios tienen. Por ejemplo, nosotras las que tenemos polio y bueno, y sobre todo ya la gente que ya está sentada en una silla de ruedas, que estamos mucho tiempo sentadas, pues bueno, nuestros isquiotibiales tienden a encogerse, ¿no? Sí. Entonces ahí suele haber pues un dolor importante. Bueno, pues hay posturas que nos ayudan, ¿no? O sea, dentro de nuestras propias limitaciones hay posturas que nos ayudan a que nuestra columna esté mejor, nuestro sistema nervioso, en fin, pues no sé. Entonces, bueno, algunas posturas, ¿para qué sirven? ¿Cómo se hacen? Hablo también de respiraciones, claro, cuando desarrollamos el síndrome postpolio, claro, nuestra musculatura baja, ¿no? Bastante, ¿no? Y se debilita más, pero claro, musculatura no solamente son los músculos de las piernas, pues también son los brazos, son los pulmones,
Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de respirar, ¿no? Por eso es buena la natación para nosotras, ¿no? Porque mantenemos un ritmo de respiración. Pero también en yoga hay distintos tipos de respiraciones que nos ayudan a conseguir cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los síntomas del síndrome postpolio es la intolerancia al frío, ¿no? Entonces, bueno, hay respiraciones concretas que nos ayudan a activar un poquito el interior y el que nuestra temperatura corporal aumente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, sí. Pues también hablo de la liberación emocional, de lo que he dicho antes, ¿no? Lo importante que era el tener un pensamiento positivo y cómo hacer estos trabajos, ¿no? Sí, la Lo vida... importante también que es la atención. Ay, perdón. Sí, si la vida es un viaje. Sí. ¿Tú a dónde quieres viajar? ¿A dónde quiero viajar? Sí. A mi casa. Eso está muy cerca. Eso está muy cerca. A mi casa, de verdad. ¿En serio? Pero tu casa, ¿cuál? ¿Cuál de ellas? A la de donde vine. Es que me estás hablando entre líneas y quiero que me hables directamente. Bueno, en esta vida física que me está tocando vivir, pues ¿a dónde quiero llegar? Sí. Bueno, quiero llegar a tener una vida lo más feliz que pueda, una vida serena, una vida tranquila, una vida con conciencia, ser consciente de lo que me está pasando y lo que está pasando alrededor y poquito más, y ya me vale con eso. Yo creo que ese es un viaje muy, muy, muy especial y quizás también me resulte muy interesante poder acompañarte. Ana, ¿está de acuerdo conmigo entonces que esto no es ningún castigo ni es nada que nos haya pasado muy malo? ¿Estás de acuerdo conmigo en que podemos llevar una vida normal, tú ya lo sabes, y que no tenemos ninguna trapa para hacer un montón de cosas que muchas veces las personas que tienen unas buenas piernas no hacen y nosotros sí? Claro, pero es un poquito lo que hablábamos antes de la actitud, ¿no? O sea, al final para mí la limitación está en la mente, exacto, en el cuerpo. Efectivamente, yo no puedo hacer un 3000 porque no puedo, ¿no? Pero, bueno, pues porque también hay que ser coherente y hay que ver dónde están las limitaciones y ser consciente, ¿no? De cuáles son tus limitaciones, ¿no? Pero al final la mayor limitación está en la mente. Exacto. O sea, no es tan importante el hacer un 3000, sino el pensar en 3000. El tener, exacto. Pensar en 3000. Pensar en 3000. ¿Cuál sería, Ana, la mayor y la más limitadora de las discapacidades? Perdón, es que no te sí, oigo bien. Dime. Te preguntaba que cuál sería la mayor y la más importante de las discapacidades, la más limitante de todas ellas. La más limitante. De todas las discapacidades que se pueden sufrir. Sí, para mí está en la mente. O sea, cuando tú te cierras a no abrirte a lo que te sucede, a cualquier cosa, cuando te cierras, cuando estás enfrascado, ¿no? en lo que sea que te pase en la vida, ¿no? Y no seas capaz de ver lo que te está pasando desde otro punto de vista para poder solucionarlo, ahí vas a sufrir muchísimo más, ¿no? El no aceptar lo que te ocurre, porque yo creo que el sufrimiento empieza en la no aceptación, ¿no? Entonces, para mí, la mayor discapacidad es esa, ¿no? O sea, el limitarte tú mismo a abrirte a otras cosas, ¿no? Yo también creo que hay otra, Si ¿Cuál? me permites, Ana. Dime. Que yo creo que también hay otra limitación peor aún que la que podemos tener la gente con polio o con cualquier otra discapacidad, que es no tener corazón. No tener corazón, claro, sí. ¿Dónde se puede obtener tu libro, Ana? Bueno, pues mi libro es una autoedición, entonces a través de mi página web,
www.anaisasola.com, y bueno, ahí pues ya tenéis la pestañita libre y tal. Pero cuando estuve en Málaga en verano, la Asociación de Postpolio de Málaga tiene libros también. Entonces, Toñi, yo creo que si quisieras, yo creo que tiene que haber en la asociación, ¿eh? Yo mañana hablo con Merche y con Merche, sí. Y de todas formas, pues, yo dejé allí unos cuantos cuando fui a Málaga, pero si no, a través de la página web. De todas formas, para cualquier persona que nos esté escuchando ahora, si alguien quiere adquirir tu libro, que llame a mi teléfono al 651-980729 y yo le indico como si en la asociación de polio tienen cómo comprarlo. Bien, o como ha dicho también ella antes, en su página a través web, de su propia página. Lo cierto es que me ha parecido sumamente interesante y enriquecedor este momento, este encuentro, y espero que pueda repetirse con cierta frecuencia, según tu propia voluntad, de que así sea, porque hay mucho más que compartir en esta noche del patio, y espero que sean así infinitas ellas a lo largo del tiempo. La verdad, Ana, que me siento muy agradecido por tu participación en esta noche. Te doy sinceramente las gracias y siento una especial consideración por tu especial actitud ante un vehículo, el tuyo, que muchas veces te puede plantear ciertas dificultades a la hora de viajar por este mundo, y en cambio tú lo haces y con una sonrisa en el rostro. Bueno, yo os tengo que agradecer el que me hayáis invitado al programa, y por supuesto que cuando queráis estoy a vuestra disposición para colaborar. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.